Nunca quise trabajar de noche en un cementerio, pero en 1998 la necesidad pesa más que el miedo. Me ofrecieron el puesto de vigilante en un panteón olvidado del norte del país, levantado sobre una loma seca, lejos de la ciudad, donde las lápidas más antiguas ya no tenían nombre y las fechas se habían borrado como si el tiempo hubiera pasado una mano húmeda sobre la piedra. Decían que ahí descansaban generaciones enteras desde la época colonial. Yo necesitaba el dinero y acepté sin hacer preguntas. Desde la primera noche supe que ese lugar no dormía. El silencio no era completo, tenía un fondo espeso, como un zumbido bajo la tierra. Caminaba entre tumbas hundidas, cruces torcidas y criptas de cantera con puertas selladas desde hacía siglos. La linterna apenas lograba darle forma al camino y el aire olía a humedad vieja, a encierro. Me repetía que todo era sugestión, que los cementerios siempre juegan con la mente del que los recorre solo. La tercera noche escuché los murmullos. No fueron voces claras, tampoco palabras, eran como respiraciones juntas, como gente reunida hablando muy bajo. Pensé en intrusos, en jóvenes buscando emociones baratas. Avancé siguiendo el sonido, con el corazón apretándome el pecho, esperando encontrar sombras moviéndose entre las tumbas. No había nadie. El murmullo seguía ahí, saliendo directamente de una cripta antigua, una de las más viejas, sellada con un candado oxidado que no parecía haberse tocado en décadas. Me quedé quieto. El sonido aumentó, no en volumen, sino en cercanía. Era como si algo escuchara mi respiración y se acomodara al ritmo de ella. Sentí un frío que no venía del aire. Di un paso atrás y luego otro, hasta que choqué con una lápida. Esa noche no volví a acercarme. Seguí caminando hasta el amanecer, sin volver la vista atrás. Con los días aprendí algo inquietante. Las voces no aparecían siempre. Había noches tranquilas, pesadas pero silenciosas. Sin embargo, cada vez que había un entierro durante el día, esa misma noche el cementerio cambiaba. El suelo parecía más blando, como recién removido en zonas donde nadie había cavado. Y los murmullos regresaban, más ordenados, más atentos, como si esperaran algo. Una madrugada, mientras revisaba el sector más antiguo, escuché pasos detrás de mí. No corrí. Pensé que por fin había encontrado a alguien vivo. Cuando giré, no vi a nadie, pero los pasos continuaron a mi alrededor, marcados sobre la grava, rodeándome lentamente. La linterna temblaba en mi mano. Entonces comprendí algo que me heló la sangre. Los sonidos no venían de arriba, venían de abajo. Debajo mis botas. Esa noche soñé que estaba enterrado. No podía moverme, pero escuchaba miles de voces a mi alrededor, todas murmurando lo mismo, como una oración deformada. Al despertar, tenía tierra bajo las uñas y barro seco en la ropa, aunque juraría no haber caído ni tocado el suelo. Decidí hablar con el encargado. Me escuchó sin interrumpirme, sin sorpresa. Cuando terminé, solo me dijo que no me preocupara, que siempre había sido así. Que ese panteón no retenía a los muertos, los despertaba. Según él, las criptas más antiguas no eran solo tumbas, eran depósitos, lugares donde se encerró algo que nunca aprendió a quedarse quieto. Me aconsejó no acercarme cuando hubiera entierros y seguir trabajando como si nada. No renuncié. Tal vez por terquedad, tal vez porque empecé a sentir que el cementerio ya me reconocía. Las voces comenzaron a pronunciar mi nombre. No claramente, pero lo sentía, como si lo pensaran muy fuerte. Las sombras entre las tumbas parecían inclinarse cuando pasaba, como cuerpos enderezándose bajo la tierra. La última noche fue durante un entierro infantil. El silencio del día fue insoportable. Esa madrugada, las criptas vibraban. Las lápidas crujían. El suelo respiraba. Escuché como algo golpeaba desde dentro, no pidiendo salir, sino marcando un ritmo, como una señal.
Comprendí que no daban la bienvenida al recién llegado. Lo estaban despertando. Corrí hacia la salida, pero el portón estaba cerrado. Sentí manos en mis tobillos, dedos fríos atravesando la tierra blanda. Logré escapar al amanecer, cubierto de lodo y sangre que no era mía. Nunca volví. Años después supe que otro vigilante tomó mi lugar. Duró una semana. Dijeron que lo encontraron enterrado junto a una cripta, sin señales de violencia, con una expresión tranquila en el rostro. Como si por fin hubiera entendido que, en ese lugar, los muertos no descansan. Solo esperan su turno para levantarse. En 2016, cuando me quedé sin trabajo y con deudas que ya me respiraban en la nuca, acepté lo único que salió rápido, velador nocturno en un panteón municipal a las afueras de Tepic, Nayarit. No era un lugar bonito ni de los que salen en postales, era un cementerio viejo, parchado con secciones nuevas, bardas remendadas y pasillos de grava que, con lluvia, se volvían lodo espeso. El tipo que me recomendó, Fabián, ya hacía rondines ahí. Me dijo que necesitaban 2 porque se metían chavos a fumar, a rayar mausoleos, a tirar veladoras y a veces a robar floreros de bronce. Cosas que parecen pequeñas hasta que te toca perseguir sombras entre tumbas. La primera semana me aferré a la lógica. Si escuchaba algo, era un gato. Si veía un reflejo, era el vidrio de una lápida pulida. Si olía a cera, era una veladora recién apagada. Me repetía eso para no pensar que pasaría la noche entre nombres de gente muerta. El día que todo cambió fue una tarde de noviembre, helada y húmeda. Desde mediodía el cielo se había puesto de ese gris que parece que va a caer la noche antes de tiempo. Hubo un funeral grande de una mujer conocida en la ciudad. Llegaron camionetas, coronas caras, gente con paraguas negros y ropa que no pisaba lodo porque otros lo pisaban por ellos. A mí me tocó ayudar con el ataúd y vigilar que nadie se metiera a las secciones del fondo, donde hay tumbas antiguas, inclinadas, con fotografías ya deslavadas. Recuerdo que el sacerdote hablaba y su voz sonaba como si el aire la tragara. Yo estaba a un costado, con la vista recorriendo el panteón por costumbre, cuando vi a alguien caminar detrás de las filas de lápidas, lejos, donde ya no había invitados. Era una figura alta, completamente de negro. Pensé que era un familiar que se apartó a llorar. Me moví sin hacer ruido, por si era alguien que quería saltarse la barda y robar algo aprovechando el tumulto. Entre más me acerqué, más se me apretó la garganta. La figura no pisaba como los demás. No hundía el barro. No dejaba marca. Se deslizaba como si el suelo no lo reconociera. Cuando por fin lo tuve a una distancia clara, me quedé helado. No era un hombre. Tenía una forma rara en la espalda, como pliegues extendidos, como alas, pero no de plumas blancas, sino oscuras, densas, sin brillo. No era un disfraz. No era tela. Era algo que no sé describir sin sonar exagerado, y por eso mismo me cuesta, lo vi y mi cerebro intentó inventarle una explicación, pero nada encajaba. Se detuvo junto a una tumba vieja, se inclinó apenas, como si oliera el aire, y luego giró lentamente hacia el funeral. No pude verle la cara, era como mirar un hueco. Sentí un golpe de frío, de esos que no vienen de afuera, sino de adentro del pecho. Me regresé rápido, fingiendo normalidad, con el corazón tirándome golpes contra las costillas. Cuando el ataúd empezó a moverse hacia la fosa, lo volví a ver, ahora más cerca, entre 2 mausoleos. Y entonces pasó lo peor, no era que solo yo lo viera. Una niña pequeña, de brazos gorditos y vestido de luto, comenzó a estirarse hacia ese punto, insistente, apuntando hacia arriba como si estuviera viendo algo enorme. Se agitó en brazos de su mamá, le jalaba el cuello, como queriendo obligarla a mirar.
La mamá, desesperada, le decía que se callara, que era un lugar serio, que respetara. Pero la niña no lloraba. Le hablaba a eso con una confianza que a mí me dio más miedo que la figura misma. La tuvieron que sacar porque se puso rígida, inquieta, como si se le hubiera metido una corriente en el cuerpo. Bajamos el ataúd. Yo no dejaba de mirar de reojo. Cuando la caja tocó fondo, juraría que el aire cambió, como cuando cierran una puerta pesada. En el instante en que el último lazo se soltó, las veladoras que estaban cerca titilaron todas al mismo tiempo, aunque no corría viento. La figura negra ya no estaba. La gente se fue. El panteón quedó vacío con esa calma que no tranquiliza, solo amenaza. Fabián me preguntó si todo bien. Le dije que sí. No sé por qué, pero sentí que si lo decía en voz alta, lo iba a hacer más real. Empezaron mis rondines. Llevaba lámpara, radio, llaves. El primer recorrido fue normal hasta la sección vieja. Ahí, en un pasillo estrecho, encontré algo que me detuvo seco, huellas. No de zapatos. No de botas. Eran marcas largas, como arrastre, como si algo hubiera rozado el lodo con dos puntas paralelas. Iban desde el fondo hacia la fosa donde acabábamos de enterrar. Seguían un trayecto claro. Me agaché, acerqué la lámpara y vi que el barro estaba recién removido, pero sin pisadas humanas alrededor. Solo esas marcas. Al volver a la caseta, la radio empezó a chillar sola. No interferencia común, un zumbido que subía y bajaba como respiración. Pensé que era falla. Me senté, me obligué a tomar agua. Entonces escuché un golpe leve en la ventana. Uno. Luego otro. No era piedra, sonaba hueco, como uña. Abrí con la lámpara apuntando afuera y no vi a nadie. Pero el vidrio tenía algo pegado por dentro, como una mancha de humedad, hasta que noté que la mancha tenía forma de dedos, marcados desde el otro lado, como si alguien hubiera tocado el cristal con la mano empapada. 5 marcas, largas, finas. No parecían de un adulto. Esa madrugada, antes de que amaneciera, hice un último rondín para no quedarme encerrado con mi cabeza. Me acerqué a la fosa, por una necesidad estúpida de comprobar que nada pasaba. Y ahí lo vi, la tierra recién puesta estaba hundida en el centro, como si el suelo hubiera respirado hacia abajo. Me quedé mirando, inmóvil, y escuché un sonido muy bajo, casi un susurro que venía del fondo, amortiguado por tierra. No era una voz clara, era más bien un esfuerzo, como uñas rozando madera. No corrí. No grité. No hice nada heroico. Me quedé ahí, temblando, porque lo más realista que puede hacer un hombre cuando entiende que está frente a algo imposible es quedarse sin instrucciones. Cuando por fin pude moverme, me fui directo a la caseta, agarré mis cosas y esperé la mañana sin volver a mirar atrás. Renuncié ese mismo día. Fabián me dijo que exageraba, que el miedo te hace ver cosas. No discutí. Solo le entregué las llaves. Antes de irme, el encargado me hizo firmar salida y, como quien no quiere, me preguntó el nombre de la señora que enterramos. Cuando se lo dije, abrió una carpeta, revisó un documento y me respondió algo que todavía me despierta por las noches. Qué raro, aquí dice que la sacaron de ese panteón hace 2 años. La familia solo vino a cerrar el trámite. Desde entonces, cuando llueve y el aire se pone gris como esa tarde, me acuerdo de las huellas sin pisadas, de la niña señalando hacia arriba y de ese sonido bajo la tierra. ¿Por qué si no había nadie dentro del ataúd, entonces qué fue lo que vino a mirar? Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse.
Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Iván, y si cuento esto es porque ya pasaron años y aún así no he podido dormir igual desde entonces. No vengo a convencer a nadie. Yo mismo era de los que se burlaban cuando alguien hablaba de energías en los panteones. Para mí, un cementerio era un lugar triste, sí, pero nada más que eso: piedra, tierra, flores marchitas y gente tratando de despedirse. En 2016 me tocó trabajar como velador en un panteón privado a las afueras de Durango, de esos que parecen parque: pasto cortado, lámparas de poste, cámaras en los accesos y mausoleos que parecen casitas de fin de semana. La paga era buena y el turno nocturno me acomodaba. Lo que no me dijeron en la entrevista fue lo difícil que es caminar tantas horas entre nombres de gente que no conoces, leyendo fechas que te recuerdan lo poco que dura todo. La primera semana me la pasé aprendiendo los caminos, los puntos ciegos de las cámaras y el modo de los perros callejeros que se metían buscando comida. Ahí fue cuando los otros dos veladores, los viejos del turno, me soltaron el aviso como quien habla del clima. En el lado poniente había un mausoleo pequeño, con una ventanita baja, y adentro estaban enterrados dos niños. No gemelos, dijeron, pero casi. Y que por las noches se veía algo asomándose. Yo ni pregunté nombres. En mi cabeza, lo atribuí a reflejos, a gente colándose, a cualquier cosa que no me obligara a meterme ideas. Solo pedí que me señalaran exactamente dónde era, porque una cosa sí tenía clara: si alguien se metía al panteón de noche, yo era el responsable. El primer turno que me tocó solo, el lugar cerró a las 8. A las 10 ya no quedaba ni el eco de los visitantes. El aire en esos panteones tiene un olor raro: pasto húmedo mezclado con cloro y flores dulces, como perfume barato. Empecé mi ronda con la linterna y el radio, caminando lento, escuchando cómo crujían las piedritas bajo mis botas. Pasada la medianoche, llegué sin querer al área del mausoleo. Lo supe por una sensación tonta, como cuando alguien te está mirando y todavía no volteas. La ventanita estaba a la altura de mis muslos, con un vidrio opaco por dentro. Alumbré el contorno, la puerta sellada, las flores viejas en el suelo. Nada fuera de lugar. Iba a seguir cuando vi el movimiento, mínimo, de alguien asomándose. No fue una silueta completa, fue un brillo breve en la parte baja del vidrio, como ojos que se acercan y se van. Por reflejo levanté la linterna y apunté directo. El vidrio devolvió la luz, blanco, sin mostrar nada detrás. Me acerqué un paso más, sin pensarlo, y entonces vi algo peor. No era que no hubiera nadie, era que había marcas del lado interno del vidrio, como huellitas de dedos arrastrados, empañadas, como si alguien hubiera respirado ahí. Me quedé tieso. El radio colgaba de mi hombro y el sonido del canal me pareció lejano, como si lo oyera debajo del agua. Hice lo único racional: me dije que era humedad. Que era un vidrio viejo. Que podía ser condensación. Seguí mi ronda sin correr, porque correr en un cementerio te hace sentir culpable, como si estuvieras faltándole al respeto a todos. Pero cada pocos pasos volteaba. Y a la segunda vuelta los vi. No voy a adornarlo, eran dos rostros pegados al vidrio, a la altura baja, como de niños que se suben a algo para alcanzar a mirar. No vi cuerpos, solo las caras difusas, y lo que más me heló: los ojos no reflejaban la luz como los de un animal. La luz se hundía ahí, como si alumbrar fuera a empeorar las cosas. Sentí que la garganta se me apretaba y que el aire, de pronto, estaba más frío alrededor de ese mausoleo que en cualquier otra parte. Esa noche no pasó nada más. Ni voces, ni golpes. Solo esa certeza de ser observado. Al día siguiente, cuando llegaron mis compañeros, les conté. Ellos no se sorprendieron. Solo me preguntaron si había alumbrado directo. Cuando dije que sí, uno chasqueó la lengua, molesto,
como si hubiera tocado un cable pelado. A partir de ahí, cada noche se repitió lo mismo, pero con variaciones que no me dejaban tranquilo. A veces solo se veía un brillo. A veces se marcaba el vaho en el vidrio como si alguien exhalara fuerte. A veces, lo juro, escuchaba dentro un sonido mínimo, como uñas rozando cristal. Nunca me acerqué más de lo necesario. Empecé a pasar por ahí con la mirada clavada al frente, fingiendo que era solo otro mausoleo. Hasta que una tarde, ya casi al amanecer de mi tercer mes, vi llegar una camioneta negra. Se bajó una pareja muy arreglada, de esos que no miran alrededor, como si el lugar les incomodara. Traían flores nuevas y 2 juguetes envueltos. Se metieron al área del mausoleo pequeño. Y lo que me llamó la atención fue que no abrieron la puerta. Se quedaron frente a la pared, quietos, demasiado tiempo. La mujer apoyó la frente en el cemento. El hombre tenía las manos temblando. No escuché lo que dijeron. Tampoco quise. Pero cuando se fueron, dejaron los juguetes pegados a la ventana baja, como si fueran una ofrenda dirigida a alguien que sí miraba desde ahí. Esa noche, cuando hice la ronda, el vidrio estaba seco. Sin vaho. Sin huellas. Sin brillo. Un silencio normal, por primera vez. Sentí alivio, de verdad. Pensé lo mismo que mis compañeros, quizás solo esperaban eso, que alguien viniera. Que los recordaran. La tranquilidad duró 2 noches. La tercera, cuando iba pasando por ahí, vi algo en el suelo, justo debajo de la ventana. Me agaché y lo alumbré. Era tierra removida, como si alguien hubiera escarbado con las manos. Y sobre esa tierra había una cosa pequeña, blanquecina, húmeda. Era un dientecito. No un diente de adulto. Uno de niño, con la raíz corta, recién salido, como si lo hubieran arrancado hace poco. Me quedé mirándolo con la linterna temblando, pensando en la absurda posibilidad de que un animal lo hubiera traído. Pero entonces noté algo que me dejó helado. El diente tenía pegado un hilito de algodón, como si alguien lo hubiera limpiado antes de dejarlo ahí. Esa noche sí pedí apoyo por radio. Mis compañeros llegaron molestos, con sueño, y cuando les mostré el diente no dijeron nada. Solo me miraron como se mira a alguien que ya cruzó una línea sin querer. Uno de ellos lo recogió con un trapo y lo guardó, sin hacer preguntas. Luego, por primera vez, me señaló el mausoleo con la barbilla y me dijo en voz baja. No eran 2. No me explicó más. No hizo falta. Volteé hacia la ventana y vi, por un segundo, una sombra pequeña detrás del vidrio, como pegada desde adentro. Pero esta vez no eran 2 rostros. Era uno, y se movía como si estuviera buscando a alguien. Desde esa noche, nunca volví a pasar por esa zona. Pedí cambio de sector. Me cambié de trabajo meses después. Y aún hoy, cuando me despierto a media madrugada, me descubro haciendo lo mismo que hacía en el panteón, mirando fijo a un punto oscuro de la habitación, esperando no ver un brillo bajo, a la altura de donde no debería haber nada. Porque si algo aprendí, es que hay cosas que no quieren asustarte. Solo quieren que las mires. Y eso, en un cementerio, es peor. No fue mi primer turno de noche, ni mi primer cementerio, pero sí fue el único lugar donde aprendí que el silencio puede mentir. Esto pasó en 2016, cuando me contrataron como guardia nocturno en el Panteón Jardines de San Elías, a las afueras de Saltillo. Era un cementerio privado, de los que parecen parque, avenidas internas, fuentes apagadas, esculturas de mármol, criptas con puertas de hierro y cámaras en postes altos que rara vez servían para algo. Ahí enterraban a gente con dinero. Mucho.
Y con dinero también venía otra cosa, el tipo de visita que no se anuncia. Me tocaba hacer rondines con Evaristo, un guardia mayor que yo, de esos hombres que hablan poco, pero cuando hablan te dejan pensando. Al principio me reía de sus historias, pasos donde no había nadie, veladoras recién encendidas, lamentos que el viento no podía explicar. Yo era práctico. Si algo se mueve, se revisa. Si alguien entra, se expulsa. El resto es sugestión. La noche en que todo cambió, el aire estaba raro, como cuando va a llover pero no llueve. Cerca de las 2 de la mañana, mientras estábamos en la caseta, escuchamos golpes secos, repetidos, como metal contra piedra, viniendo desde la zona más vieja del panteón, donde los árboles se juntaban y las lámparas tardaban en encender. Pensamos en un animal o en muchachos queriendo grabar videos para redes, así que tomamos linternas y caminamos. Entre más avanzábamos, más me molestaba el olor, tierra húmeda recién abierta. Los vimos antes de que nos vieran. 3 hombres cavando una tumba reciente, con prisa y sin cuidado. La cruz todavía tenía listón de arreglo floral y el suelo estaba apenas asentado. Evaristo murmuró que esa sepultura era de una mujer de las pesadas, enterrada hacía 1 o 2 días. Yo encendí la lámpara directa a sus caras y grité que se detuvieran, que llamaríamos a la policía. No terminé la frase. Uno de ellos sacó un arma corta, como si ya la tuviera preparada para ese momento, y nos apuntó con una calma que me heló. Dijo que nos sentáramos en el pasto, que dejáramos radios y teléfonos, que no hiciéramos tonterías. Obedecimos, porque uno no se vuelve valiente con un cañón enfrente. El metal del arma parecía más frío que la noche. Mientras nos tenían ahí, los otros 2 siguieron cavando con una desesperación enferma, como si la tumba fuera una caja fuerte. Entre ellos se hablaban de la vieja y de lo que traía puesto. No era un robo improvisado, era un trabajo planeado. Cuando por fin llegaron al ataúd, lo engancharon con una cuerda, lo levantaron a jalones y lo abrieron. El olor fue una pared. Me picó los ojos, me revolvió el estómago, me dejó la boca amarga. Adentro estaba ella. Una mujer mayor, maquillada con esa paz falsa que les ponen en funeraria, pero ya vencida por el encierro. Traía collares, anillos, pulseras y hasta broches que brillaban con la luz de nuestras linternas. Los 3 ladrones se movieron rápido, arrancando piezas con dedos torpes. Hubo un momento en que uno jaló un anillo y el dedo no cedía, lo torció con fuerza hasta que se oyó un chasquido. No grité. No me salió nada. Luego vino lo peor, nos obligaron a volver a enterrarla, a dejar todo como estaba, y nos prometieron, con voz baja y segura, que conocían nuestras caras, que sabían dónde vivíamos, que si abríamos la boca nos alcanzaría el castigo antes que la policía. Me acordé de mi esposa y de mi hijo dormido. Evaristo quería denunciar. Yo le dije que no valía la pena. Él me miró como si yo fuera el cobarde, pero al final aceptó. El miedo manda cuando se mete a tu casa aunque no haya entrado. Pasaron 5 días. Volvimos a la rutina, como si la memoria pudiera guardarse bajo llave. Hasta que una madrugada, Evaristo llegó corriendo desde su sector. No era el mismo hombre. Venía sudando, pálido, con la mirada descompuesta, como si hubiera visto un choque. Se quedó a unos pasos, sin atreverse a acercarse. La vi, dijo, apenas. Pregunté a quién. Su garganta tembló al contestar, a la señora. La describió caminando entre las tumbas, de espaldas, despacio, como si el cuerpo recordara el camino sin necesidad de mirar. Dijo que volteó un poco, lo suficiente para que él viera el perfil, la rigidez del cuello, el brillo apagado en la cara, como cera bajo lámpara. Yo intenté meter lógica, trauma, sugestión, cansancio. Pero sus ojos no estaban inventando nada. Se fue esa misma noche y no volvió.
Al día siguiente me llamó. Ni siquiera me saludó. Me preguntó si había visto las noticias. Busqué en internet y me quedé frío. Los 3 ladrones aparecieron muertos, cada uno en su casa, sin señales de entrada forzada, sin huellas, sin arma del crimen. Los encabezados hablaban de ajuste de cuentas pendientes, de coincidencias imposibles. En las fotos los reconocí de inmediato. Me sudaron las manos sobre el teléfono. Evaristo, del otro lado, soltó lo que yo no quería escuchar, que ella salió del panteón. Que no se fue a pedir ayuda, se fue a cobrar. Esa noche regresé al trabajo con una sensación nueva, como si el cementerio me estuviera esperando. No hubo ruidos, ni sombras, ni pasos. Solo el sonido de mis botas y el zumbido de las lámparas. Aún así, caminé hasta esa tumba, sin saber por qué. La crucé estaba igual, pero la tierra no. El montículo estaba removido, como si lo hubieran trabajado otra vez. No era animal, no era lluvia. La tierra tenía la textura de quien acaba de ser acomodada con manos. Me agaché y vi algo mínimo, casi nada, una piedrita hundida recién, y a un lado, la marca de un tacón, finita, como de zapato de mujer. Me enderecé con un escalofrío que me subió desde la espalda hasta la nuca. No abrí el ataúd. No quise confirmar lo que ya estaba gritando en mi cabeza. Solo retrocedí, despacio, como si darle la espalda fuera un insulto. Renuncié al día siguiente. No por fantasmas. No por historias. Renuncié porque entendí algo que nadie te enseña cuando te dan un uniforme y una linterna. Hay personas que no descansan, no porque estén malditas, sino porque lo único que amaron en vida fue lo que podían poseer. Y cuando les quitan eso, la tierra no les alcanza para detenerlas. Desde entonces, cuando paso cerca de un panteón de noche, bajo el volumen del radio. No por respeto. Por si escucho que alguien, allá adentro, vuelve a cavar.